Epílogo. Unos 3 meses después de los acontecimientos que tuvieron lugar en el lago de Tashmore, Ted y Amy Miller fueron a ver al hombre que había disparado y matado al primer marido de Amy, el conocido escritor Morton Rainey. Durante aquel periodo había visto al hombre una vez durante la encuesta, pero había sido una situación formal y Amy no quiso hablar personalmente con él. Allí no. Agradecía que le hubiera salvado la vida. Sin embargo, Mort había sido su marido y ella lo había amado durante muchos años. Y en lo más profundo de su corazón, sentía que el dedo de Fred Evans no había sido el único en apretar el gatillo. De todos modos, sospechaba que con el tiempo iría a verlo para aclararlo todo lo mejor posible. Su tiempo hubiera podido ser 1 año, 2, incluso 3, pero mientras tanto habían sucedido las cosas que la hicieron moverse con mayor rapidez. Confiaba en que Ted le permitiese ir sola a Nueva York, pero él se había mostrado inflexible, no después de lo que sucedió la última vez que la dejó ir sola a alguna parte. Aquella vez estuvieron a punto de matarla. Amy señaló con cierta aspereza que a Ted le hubiera resultado difícil dejarla ir, ya que ella no le había comunicado que iba. Pero Ted se limitó a encogerse de hombros, de modo que fueron juntos a Nueva York. Subieron juntos hasta el piso 53 del gran rascacielos y juntos encontraron en el pequeño cubículo de las oficinas de la compañía de seguros Consolidated, a las que Fred Evans llamaba su hogar durante el día laboral, a menos que estuviese haciendo trabajo de campo, claro. Se sentó lo más lejos que pudo, en un rincón, y aunque las oficinas estaban caldeadas, mantuvo el chal apretado en torno a su cuerpo. Los modales de Evans eran lentos y amables. Se parecía al médico rural que la había cuidado durante las enfermedades de la infancia, y a ella le caía bien. Pero eso era algo que jamás sabrá. Tal vez podría reunir el coraje suficiente para decírselo y él asentiría, pero su gesto no indicaría credulidad. Solo sabe que para mí siempre será el hombre que disparó contra Mort y que me vio llorar sobre el pecho de Mort hasta que llegó la ambulancia, y que uno de los enfermeros tuvo que ponerme una inyección para que les permitiera que se lo llevasen. Y lo que no sabrá es que a pesar de eso me cae bien. Evans llamó a una mujer de uno de los despachos exteriores y le pidió que trajera 3 grandes y humeantes jarras de té. Estaban en enero, hacía mucho viento y la temperatura era baja. Pensó en una breve ráfaga de nostalgia. ¿Cómo se estaría en Tashmore? Con el lago finalmente helado y aquel viento asesino arrojando largas y fantasmales víboras de nieve en polvo por encima del hielo. Después, su cerebro realizó una asociación oscura pero desagradable y vio a Mort cayendo al suelo. Vio el paquete de cigarrillos resbalando por la madera como una baldosa del juego del tejo. Se estremeció y la breve ráfaga de nostalgia desapareció. ¿Se encuentra bien, señora Milner?, preguntó Evans. Amy asintió, frunciendo majestuosamente el entrecejo y fumando con su pipa. Ted dijo: «Mi esposa quiere que le cuente todo lo que sepa sobre lo que sucedió, señor Evans. Al principio traté de hacerla cambiar de idea, pero he llegado a la conclusión de que tal vez sea una cosa buena. Desde entonces tiene pesadillas». «Por supuesto», respondió Evans, sin ignorar del todo a Ted, pero hablándole directamente a Amy. «Supongo que las tendrá durante un largo tiempo. Yo también he tenido algunas. Nunca había disparado a un hombre». Hizo una pausa y agregó: «Me perdí Vietnam por 1 año o así». Amy le dedicó una sonrisa, triste, pero al fin y al cabo sonrisa. «Ella lo oyó todo en el sumario», continuó Ted, «pero quería oírlo otra vez de sus labios y sin los términos legales». «Comprendo», dijo Evans, y señalando la pipa añadió: «Puede encenderla si quiere». Ted la miró y después la guardó rápidamente en el bolsillo de su abrigo como si se sintiera avergonzado. «En realidad estoy tratando de dejarla». Evans miró a Amy. «¿De qué cree que servirá?», le preguntó con la misma voz amable, más bien dulce. «Aunque tal vez sería mejor preguntar, ¿para qué necesita usted que sirva?». «No lo sé», respondió Amy en voz baja y modulada. «La cuestión es que Ted y yo fuimos hace 3 semanas a Tashmore para limpiar.
Hemos puesto la casa en venta y sucedió algo. En realidad, dos cosas, puntualizó mirando a su esposo con otra sonrisa triste. Ted sabe que sucedió algo porque fue cuando me puse en contacto con usted y concreté esta cita, pero no sabe qué, y me temo que está enfadado conmigo. Tal vez tenga razón. Ted Milner no negó que estuviera enfadado con Amy. Metió la mano en el bolsillo del abrigo, empezó a sacar la pipa y después la soltó otra vez. Pero estas dos cosas, ¿se relacionan con lo que sucedió en octubre en su casa del lago?, preguntó Evans. No lo sé, señor Evans. ¿Qué sucedió? ¿Qué sabe usted? Bueno, dijo él recostándose en la silla y sorbiendo un poco de té. Si ha venido esperando encontrar todas las respuestas, se va a sentir muy decepcionada. Puedo hablarle del incendio, pero acerca de por qué su esposo hizo lo que hizo, probablemente usted pueda llenar más blancos que yo. Lo que más nos desconcertaba del incendio era el lugar donde comenzó. No en el cuerpo principal de la casa, sino en el despacho del señor Rainey, que es un anexo. Eso hacía sospechar que el acto iba dirigido contra él, pero él ni siquiera estaba allí. Entre algunas ruinas del despacho encontramos un gran fragmento de botella. Era de vino, de champán para ser exactos, pero no cabía duda de que lo último que había contenido era gasolina. Parte de la etiqueta estaba intacta y enviamos un telefax a Nueva York y se la identificó como de Moet 1980 y algo. No constituía una prueba irrefutable de que la botella utilizada para preparar el cóctel Molotov proviniera de su bodega, señora Milner, pero resultaba muy sugerente, porque en la lista figuraban cosas mejores que las botellas de Moet de 1983 y 1984. Esto nos llevaba a una suposición que parecía clara, aunque no muy razonable, que usted o su exmarido podrían haber incendiado la casa. Usted dijo que salió de la casa sin cerrar la puerta con llave. Eso me ha hecho perder el sueño, dijo Amy. A menudo olvidaba cerrar con llave cuando salía por un momento. Creció en un pueblo pequeño al norte de Bangor y estos hábitos infantiles son difíciles de modificar. Mort solía. Sus labios temblaron y permaneció en silencio un momento, apretándolos hasta que se pusieron blancos. Cuando volvió a recuperar el control, prosiguió en voz baja. Solía reñirme por eso. Ted le cogió la mano. Naturalmente, no tenía importancia, continuó Evans. Si hubiera cerrado la casa, el señor Rainey hubiera podido entrar de todas formas porque todavía tenía sus llaves, ¿no es así? Sí, respondió Ted. Si hubiera cerrado la puerta, tal vez podría haber precipitado el final de la investigación, pero es imposible decirlo con certeza. De todos modos, en mi negocio procuramos evitar el vicio de predecir las cosas que ya han sucedido. Hay quien sostiene la teoría de que provoca úlceras, y yo lo creo. El asunto es el siguiente, dado el testimonio de la señora la señora Milner, de que la puerta no estaba cerrada con llave. Al principio creíamos que el incendio podía haber sido literalmente cualquiera, pero en cuanto empezamos a considerar la posibilidad de que la botella utilizada proviniera de la bodega del sótano, las probabilidades se redujeron, porque esa habitación sí estaba cerrada, dijo Ted. Evans asintió. ¿Recuerda que pregunté quién tenía las llaves de ese recinto, señora Milner? Por favor, llámame Amy. Él asintió. ¿Lo recuerda Amy? Sí, hace 3 o 4 años empezamos a cerrar el armario de bebidas porque habían desaparecido algunas botellas de vino tinto. Mort pensaba que era la señora de la limpieza. No me gustaba creer eso porque le tenía simpatía, pero pensé que podía tener razón y que probablemente fuera así. Empezamos a cerrarlo con llave para que nadie se sintiera tentado. Evans miró a Ted Milner. Amy tenía una llave de la bodega y creía que el señor Rainey conservaba la suya, así que eso reducía las posibilidades. Claro que si hubiera sido Amy, usted, señor Milner, tenía que haber sido el cómplice, porque cada uno de ustedes era la coartada del otro aquella noche. El señor Rainey no tenía coartada, pero estaba a una distancia considerable. Y lo principal era que no veíamos motivo alguno para el crimen.
Su trabajo los había dejado a él y a Amy en una situación financiera desahogada. No obstante, buscamos huellas digitales y encontramos 2 buenas. Eso fue el día posterior a nuestro encuentro en Derry. Ambas huellas pertenecían al señor Rainey. Seguía sin ser una prueba. ¿No?, preguntó sorprendido Ted. Evans meneó la cabeza. Las pruebas de laboratorio confirmaban que las huellas eran anteriores al incendio, pero no podían garantizar de cuándo. Verá, el calor había evaporado los aceites de las huellas, y si nuestra suposición de que la botella pertenecía a las del sótano era real, bueno, alguien tenía que haberla cogido para sacarla de la bolsa o la caja donde venía y colocarla en el botellero. Ese alguien podía haber sido el señor o la señora Rainey, y él hubiera podido decir que las huellas provenían de entonces. No estaba en situación de argumentar nada, contestó suavemente Amy. Al final no. Supongo que es cierto, pero nosotros no lo sabíamos. Lo único que sabíamos es que cuando la gente coge botellas generalmente lo hace por el cuello. Estas 2 huellas estaban cerca de la base y el ángulo era muy raro, como si la hubiesen cogido de costado, e incluso al revés, intervino Ted. ¿No es eso lo que dijo en la audiencia? Sí, y la gente que sabe algo de vinos no hace eso. En la mayor parte de los casos remueve el pozo y con el champán lo agita, dijo Ted. Evans asintió. Si se agita con suficiente energía, una botella de champán estallaría a causa de la presión. Pero no había champán en la botella, dijo Amy. No, pero seguía sin ser una prueba. Recorrí las gasolineras de la zona para ver si alguien parecido al señor Rainey había comprado una pequeña cantidad de gasolina aquella noche, pero no tuve suerte. No me sorprendió demasiado. Había podido comprar la gasolina en Tashmore o en 50 estaciones de servicio entre ambos lugares. Después fui a ver a Patricia Champion, nuestra única testigo. Llevé una foto de un Buick de 1986, la marca y el modelo que suponíamos que había utilizado el señor Rainey. Dijo que podía ser el coche, pero no estaba segura. Así que me encontré en un callejón sin salida. Regresé a la casa para mirar por ahí y entonces llegó usted, Amy. Era muy temprano. Yo quería hacerle algunas preguntas, pero era evidente que usted estaba alterada. Le pregunté qué hacía allí y me respondió algo muy curioso. Dijo que se iba al lago Tashmore a ver a su ex esposo, pero que primero quería buscar algo en el jardín. Por teléfono, él no dejaba de hablar sobre lo que llamaba mi ventana secreta, la que daba al jardín. Dijo que se había dejado algo allí, pero no estaba. O en todo caso, yo no lo vi. Cuando nos conocimos, tuve el presentimiento, dijo levemente Evans, el presentimiento de que no era equilibrado. No porque estuviese mintiendo sobre algunas cosas, aunque yo estaba bastante seguro de que era así. Era otra cosa, una especie de distancia. Sí, yo la sentía cada vez más esa distancia. Usted parecía casi enferma de preocupación. Decidí que no estaría mal seguirla a la otra casa, Amy, sobre todo cuando me dijo que si el señor Milner venía a buscarla, no le dijera a dónde había ido. No creía que la idea se le hubiera ocurrido a usted. Pensé que tal vez podría descubrir algo. Y también pensé. Se quedó en silencio con aspecto turbado. Pensó que podía sucederme algo, dijo ella. Gracias, señor Evans. Él me habría matado, ¿sabe? Si usted no me hubiera seguido, él me habría matado. Aparqué al comienzo del sendero y me dirigí caminando hacia la casa. Oí un terrible estruendo dentro y empecé a correr. Eso fue cuando usted cayó, atravesando la puerta de tela metálica, y él apareció detrás. Evans los miró con gran seriedad. Le pedí que se detuviera, dijo. Se lo pedí 2 veces. Amy se estiró, apretó suavemente su mano por un instante y la soltó. Y eso es todo, dijo Evans. Sé algo más, sobre todo por los periódicos y por 2 conversaciones que tuve con el señor Milner. Llámeme Ted. Ted entonces, aceptó Evans, aunque no parecía tan dispuesto a usar el nombre de Ted como el de Amy. Sé que el señor Rainey sufrió lo que probablemente fuera un episodio esquizofrénico en el que eran 2 personas,
ninguna de las cuales tenía idea de que en realidad coexistían en un solo cuerpo. Sé que una de esas personas se llamaba John Shooter. Por la declaración de Herbert, sé que el señor Rennie imaginaba que este tal Shooter lo perseguía a causa de un relato llamado Tiempo de Siembra, y que el señor Creekmore tenía un ejemplar de la revista en el que aparecía el relato y se lo envió a Mort para demostrar que él lo había publicado primero. La revista llegó poco antes de que usted, Amy, entrara en la casa. El sobre del Expreso Federal donde la enviaron estaba en el asiento del Buick de su exmarido. «Pero cortó el relato, ¿no?», preguntó Ted. «No solo el relato, también la página del índice. Tuvo cuidado de eliminar cualquier huella de sí mismo. Llevaba un cuchillo del ejército suizo y probablemente fue lo que usó. Las páginas que cortó estaban en la guantera del Buick». Al final, la existencia de ese relato se convirtió en un misterio hasta para él, dijo suavemente Amy. Evans la miró con las cejas arqueadas. «¿Perdón?». Ella meneó la cabeza. «Nada. Creo que les he contado todo lo que sé», dijo Evans. «Cualquier otra cosa sería especulación. Al fin y al cabo, soy investigador de seguros, no un psiquiatra». «Él era dos hombres», dijo Amy. «Era él y al mismo tiempo se convirtió en un personaje que había creado. Ted cree que el apellido Shooter lo inventó cuando se enteró de que Ted proviene de una pequeña ciudad de Tennessee llamada Shooter's Knob. Estoy segura de que tiene razón. Mort siempre escogía de esa manera los nombres de los personajes formando anagramas. No conozco el resto, solo puedo hacer suposiciones, pero sé que cuando un estudio cinematográfico rechazó la opción sobre su novela La familia de la Corte, Mort estuvo a punto de sufrir una depresión nerviosa. Los del estudio y Herb Creekmore, su agente, dijeron que estaban preocupados por una similitud con un libreto llamado El equipo familiar, aunque comprendían que era imposible que él hubiera podido ver alguna vez ese libreto. No era cuestión de plagio, excepto en la cabeza de Mort. Su reacción fue exagerada, anormal. Fue como remover con un palo los restos del fuego de un campamento y encontrar debajo un tizón ardiendo. «¿Usted no cree que creara a John Shooter solo para castigar la verdad?», preguntó Evans. «No, Shooter estaba allí para castigar a Mort. Pienso que…». Hizo una pausa y se ajustó el chal, envolviéndolo más en torno a sus hombros. Después, cogió su taza de té con una mano, no del todo firme. «Pienso que en el pasado, Mort robó el trabajo de alguien», prosiguió. «Probablemente hace mucho tiempo, porque todo lo que escribió a partir de El chico del organillero fue muy leído. Creo que no se hubiera descubierto. Dudo que haya publicado realmente lo que robó, pero creo que eso es lo que pasó y que ese era el verdadero origen de John Shooter. No el hecho de que la compañía cinematográfica rechazara su novela, ni mi relación con Ted y el divorcio. Seguramente esas cosas hayan contribuido, pero creo que la raíz está en la época anterior a que nos conociéramos». Entonces, cuando se quedó solo en la casa del lago, «Llegó Shooter», dijo serenamente Evans. «Llegó y lo acusó de plagio. Fuera quien fuese el hombre a quien el señor Rennie robó, nunca lo hizo. De modo que al final tuvo que castigarse a sí mismo, pero dudo que eso fuera todo, Amy», intentó matarla. «No», dijo ella, «ese fue Shooter». Evans arqueó las cejas. Ted la miró con cautela y sacó la pipa del bolsillo. «El verdadero Shooter». «No la entiendo». Ella esbozó una sonrisa pálida. «Yo misma no lo entiendo. Por eso estoy aquí. No creo que contar esto sirva para nada práctico. Mort ha muerto y todo ha terminado, pero tal vez me ayude a mí. Tal vez me ayude a dormir mejor». «Entonces dígalo, no faltaba más», dijo Evans. «Verá, cuando fuimos a limpiar la casa nos detuvimos en el pequeño almacén del pueblo, mientras Ted llenaba el depósito. Yo entré a comprar unas cosas. Allí había un hombre, Sonny Trotz, que solía trabajar con Tom. Tom era el más viejo de los hombres que fueron asesinados. Sonny quería decirme cuánto lamentaba lo de Mort y también otra cosa.
Me explicó que había visto a Mort el día anterior a su muerte y que tenía intención de decírselo a él. Era sobre Tom, sobre algo que Tom le dijo a Sonny mientras estaban pintando el salón de la parroquia metodista. Sonny vio a Mort después de eso, pero no pensó en decírselo en ese momento. Después, recordó que tenía algo que ver con Greg. Verá, cuando fuimos a limpiar la casa nos detuvimos en el pequeño almacén del pueblo, Bowis. Mientras Ted llenaba el depósito, yo entré a comprar unas cosas allí. Allí había un hombre, Sonny Trotz, que solía trabajar con Tom. Tom era el más viejo de los hombres que fueron asesinados. Sonny quería decirme cuánto lamentaba lo de Mort y también otra cosa. Me explicó que había visto a Mort el día anterior a su muerte y que tenía intención de decírselo a él. Era sobre Tom, sobre algo que Tom le dijo a Sonny mientras estaban pintando el salón de la parroquia metodista. Sonny vio a Mort después de eso, pero no pensó en decírselo en ese momento. Después recordó que tenía algo que ver con Greg. ¿El otro hombre ha muerto? Sí, así que se volvió para hablar con Mort, pero él se había ido. Y el día siguiente murió. ¿Qué le dijo el señor Tom a ese tipo? Que creía haber visto un fantasma, dijo tranquilamente Amy. La miraron sin decir nada. Sonny me explicó que últimamente Tom estaba olvidadizo y que eso le preocupaba. Sonny pensó que era ese tipo de olvidos que se producen cuando una persona envejece, pero 5 o 6 años antes Tom había cuidado a su esposa, que tenía la enfermedad de Alzheimer, y le daba terror enfermar de lo mismo. Según Sonny, si Tom olvidaba un pincel, se pasaba la mitad del día obsesionado con eso. Tom dijo que esa era la razón por la cual, cuando Greg le preguntó si reconocería al hombre al que había visto el día anterior hablando con Morton Rainey, o si lo reconocería si volviese a verlo, Tom dijo que no había visto a nadie con Mort, que Mort estaba solo. Se oyó el chasquido de una cerilla. Al final, Ted Milner había decidido encender su pipa. Evans lo ignoró. Estaba echado hacia adelante, mirando fijamente a Amy Milner. Aclarémonos. Según ese Sonny Trotz, ¿Tom vio a Mort con alguien? No exactamente, contestó Amy. Sonny pensaba que si Tom lo hubiera creído, con toda certeza no le hubiera mentido a Greg. Lo que dijo fue lo que no sabía que había visto, que estaba confuso, que le había parecido mejor no decir nada. No quería que nadie, menos Greg, que estaba en su mismo negocio, supiera lo confuso que se sentía. Y sobre todo, no quería que nadie pensara que podía estar enfermando como había enfermado su esposa. No estoy seguro de comprender esto. Según Sonny, dijo ella, Tom pasó por la carretera del lago con su scout y vio a Mort de pie, solo, donde se bifurcaba el camino del lago. ¿Cerca de donde se encontraron los cuerpos? Sí, muy cerca. Mort saludó con la mano. Tom respondió y pasó de largo. Entonces, según dice Sonny, Tom miró por el espejo retrovisor y vio junto a Mort a otro hombre y una vieja furgoneta, aunque ni el hombre ni el vehículo estaban allí 10 segundos antes. Dijo que el hombre llevaba un sombrero negro, pero que se podía ver a través de él y a través del coche. «Oh, Amy», exclamó Ted con suavidad. Ese hombre estaba dejando volar la imaginación. Ella meneó la cabeza. No creo que Sonny sea lo bastante listo como para inventar semejante historia. Me dijo que Tom pensaba que debía ponerse en contacto con Greg y decirle que tal vez hubiera visto a ese hombre, que si no mencionaba lo de la transparencia no pasaría nada, pero, según Sonny, el viejo estaba aterrorizado. Estaba convencido de que, o bien había contraído la enfermedad de Alzheimer o bien había visto un fantasma. Bueno, desde luego es horripilante, dijo Evans. Y lo era, porque la piel de sus brazos y su espalda se había erizado por unos 2 segundos. Pero, en realidad, es un rumor acerca de un hombre muerto. Sí, pero está lo otro. Amy dejó la taza de té sobre la mesa, cogió su bolso y empezó a remover dentro. Cuando estaba limpiando el estudio de Mort, encontré aquel sombrero, el espantoso sombrero negro, detrás de su escritorio. Me asustó porque no lo esperaba. Pensé que la policía debía de habérselo llevado como prueba o algo así.
Lo saqué de allí con un palo. Utilicé el palo para sacarlo y tirarlo al cubo de basura. ¿Comprende? Evidentemente, Ted no comprendía, pero Evans sí. No quería tocarlo. Exacto, no quería tocarlo. Aterrizó directamente en una de las bolsas de basura. Estoy dispuesta a jurarlo. Más o menos una hora más tarde, salí con una bolsa de medicamentos caducados, frascos de champú y cosas de lavabo. Cuando abrí la tapa del contenedor, el sombrero estaba boca arriba y en la banda interior había esto, dijo sacando de su bolso una hoja plegada de papel y ofreciéndosela a Evans con una mano que seguía temblando imperceptiblemente. No estaba allí cuando el sombrero salió detrás del escritorio, lo sé. Evans cogió el papel y lo sostuvo un momento en la mano. No le gustaba. Era demasiado pesado y por alguna razón la textura era extraña. Creo que había un John Shooter, dijo Amy. Creo que fue la mayor creación de Mort, un personaje tan vívido que se convirtió en real. Y creo que ese es el mensaje de un fantasma. Evans desplegó el papel. En el centro había este mensaje. Señora, lamento todos los problemas que le he causado. Las cosas se salieron de madre. Ahora vuelvo a mi casa. Conseguí mi relato, que es lo que en principio vine a buscar. Se llama Crawford Mile y es de primera, sinceramente suyo. La firma era un garabato bajo las líneas precisas de la escritura. ¿Es esta la firma de su finado esposo, Amy?, preguntó Evans. No, contestó ella, no se parece en nada. Se quedaron sentados los tres, mirándose. Fred Evans trató de encontrar algo que decir y no lo encontró. Al cabo de un rato, el silencio y el olor de la pipa de Ted Milner se hicieron insoportables. Así que el señor y la señora Milner dieron las gracias, se despidieron y abandonaron el despacho para continuar sus vidas lo mejor que pudieran. Fred Evans también continuó la suya lo mejor que pudo. A veces por la noche, ya es tarde, él y la mujer que había estado casada con Morton Rainey despertaban de sueños en los que un hombre con sombrero de copa redonda los miraba con ojos desvaídos por el sol y rodeados de arrugas. Los miraba sin amor, pero ambos sentían que lo hacía con una especie de extraña piedad severa. No era una expresión amable y no proporcionaba consuelo, pero ambos sentían también, desde sus diferentes lugares, que podían encontrar el modo de vivir con esa mirada y de continuar cuidando de sus jardines.